Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Zemrearda y Gökberk YLDRM. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una era donde cada gesto, cada imagen y cada palabra publicada en redes sociales puede ser una declaración de intenciones, hay parejas que logran contar una historia completa sin necesidad de pronunciar una sola frase. Tal es el caso de Gökberk YLDRM y Zemrearda, quienes con una simple secuencia de fotos han conseguido volver a capturar la atención de miles de seguidores, y de paso, dejarnos con el corazón latiendo un poco más fuerte. Todo comenzó cuando el apuesto actor Gökberk YLDRM, conocido por su estilo impecable y carisma arrollador, publicó una serie de imágenes vistiendo un elegante traje con detalles muy particulares. A simple vista, parecía solo otra sesión de fotos estilizada. Pero los fanáticos más atentos no tardaron en notar que el traje tenía motivos bordados que parecían aludir a alguien muy especial, Zemrearda. La historia dio un giro aún más romántico cuando, pocas horas después, Zemre compartió una foto en la que llevaba un atuendo blanco muy similar a un vestido de novia, acompañada de un pie de foto críptico pero lleno de significado. Lo que empezó como una curiosa coincidencia pronto se transformó en un fenómeno viral. Hoy te contamos todos los detalles, los mensajes ocultos, el contexto emocional, y cómo esta pareja está reinventando el arte de comunicarse a través de la estética, la moda y las redes sociales. Corbata, el traje de los suspiros, los detalles que lo dijeron todo. Gökberk YLDRM ha demostrado muchas veces ser un apasionado de la moda masculina. Siempre elegante, con una mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo, el actor no teme experimentar con texturas, cortes o detalles únicos. Pero su última elección fue mucho más que un look estiloso, fue una declaración de amor. El traje en cuestión, de un azul profundo con reflejos plateados, tenía bordados en forma de flores de almendro, un motivo que para los conocedores del lenguaje floral simboliza la esperanza, el renacer y el amor delicado pero persistente. Esta flor también ha aparecido en más de una ocasión en las publicaciones de Zemrearda, lo que alimentó la teoría de que se trataba de una alusión directa. Además, en la parte interna del saco, solo visible cuando Gökberk abrió ligeramente la solapa en una de las fotos, podía leerse bordado en hilo dorado, la única respuesta. ¿Qué significa? Para muchos fans, la interpretación es clara: Zemre es la única respuesta para su corazón. Cámara con flash. Zemrearda responde con elegancia y simbolismo. Pero si pensábamos que Gökberk tenía el monopolio de los gestos simbólicos, nos equivocamos. Apenas unas horas después de la publicación de Gökberk, Zemrearda sorprendió a todos con una imagen cargada de romanticismo. Luciendo un vestido blanco vaporoso, con encaje en el cuello y mangas largas de gasa, la actriz escribió: «Notas cuando los silencios hablan, las flores florecen en invierno». El contexto era inconfundible. Las flores, el blanco del vestido, el tono poético del mensaje, todo indicaba que se trataba de una respuesta directa al gesto de Gökberk. Y si a esto le sumamos el hecho de que ambos comenzaron a seguir cuentas de diseñadores de bodas en la misma semana, la especulación explotó. ¿Se trata solo de una estrategia estética? ¿Una especie de juego simbólico entre ambos? ¿O hay algo mucho más profundo en marcha? Una narrativa tejida con moda y emoción. Lo más fascinante de esta historia no es solo el romance implícito, sino la forma en que ambos han elegido comunicarlo. Lejos de los clásicos mensajes directos o declaraciones públicas, han optado por contar su historia con imágenes, telas, colores,
flores y pequeños textos cargados de significado. Este estilo de comunicación, que podríamos llamar romanticismo visual, ha conectado profundamente con sus seguidores, especialmente con las generaciones más jóvenes que valoran el lenguaje no verbal, el simbolismo y la autenticidad emocional. En una cultura digital saturada de exceso de información, este tipo de gestos íntimos, elegantes y enigmáticos se sienten como un soplo de aire fresco. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con esta pareja, han capturado la atención no por lo que dicen, sino por cómo lo insinúan. Bocadillo de diálogo. El fandom reacciona, entre teorías de boda y esperanza. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios, teorías y memes sobre el posible compromiso secreto entre Gökberk y Cemre. Hashtags como #GokCemForever, #vestido blanco misterioso y #el traje del amor se volvieron tendencia en cuestión de horas. Algunos comentarios destacados en Twitter e Instagram fueron: bocadillo de diálogo, ese traje no es solo moda, es una propuesta camuflada. Bocadillo de diálogo, Cemre en blanco. Gökberk con flores de almendro, esto huele a boda. Bocadillo de diálogo, no necesitan confirmarlo, sus corazones ya lo dijeron todo. Incluso varias cuentas de moda comenzaron a analizar los atuendos desde una perspectiva semiológica, comparándolos con códigos visuales del cine romántico y las tradiciones simbólicas orientales. Hombre y mujer de la mano, una pareja que ha crecido frente al público. Gökberk YLDRM y Cemre Arda no solo comparten una fuerte conexión profesional, sino que su relación, aunque nunca oficialmente confirmada, ha evolucionado a ojos del público. Desde los primeros proyectos en los que coincidieron, la química entre ambos ha sido evidente, y sus seguidores han sido testigos del desarrollo emocional entre ellos. No son pocas las veces en que se los ha visto juntos fuera de los sets, compartiendo cafés, caminatas o incluso momentos con amigos en común. Aunque siempre han sido discretos, la frecuencia de sus apariciones y la naturalidad de sus interacciones dejan poco lugar a la duda. Este último intercambio de imágenes parece ser una forma poética y elegante de confirmar lo que muchos ya sospechaban: hay algo más que amistad entre ellos, y está floreciendo con cada gesto. Gráfica con tendencia a la alza, impacto en su carrera y en la industria. Más allá del aspecto romántico, esta narrativa también ha generado un fuerte impacto en la proyección profesional de ambos actores. En las últimas 48 horas, sus nombres han sido tendencia en portales de espectáculos, foros de fans y medios de comunicación. Marcas de moda, casas de diseño e incluso plataformas de streaming han mostrado interés en ellos como pareja de imagen o protagonistas de futuros proyectos, aprovechando el furor mediático y la conexión genuina que transmiten. No sería extraño que, a raíz de este fenómeno, los veamos como protagonistas de una serie romántica de alto perfil o en campañas publicitarias conjuntas que exploten esta complicidad que también saben manejar. Flor de cerezo. Conclusión: cuando el amor se viste de arte. Lo que Gökberk YLDRM y Cemre Arda han conseguido no es fácil. En un mundo saturado de relaciones públicas forzadas, noticias falsas y escándalos mediáticos, ellos han optado por un camino más sutil y poético. Han tejido una historia de amor, o al menos de profunda conexión emocional, usando símbolos, colores, flores y moda. Y al hacerlo, no solo han capturado la atención del público, sino también su admiración. Porque, más allá de confirmar o negar, lo que han transmitido es verdad emocional. Y en tiempos donde la autenticidad es escasa, eso vale más que 1000 palabras. ¿Será este el preludio de un anuncio mayor? Veremos pronto una portada con ambos vestidos de novios. ¿O seguirán jugando con el misterio? Sea cual sea el desenlace, algo es seguro:
Gökberk y Cemre han demostrado que el amor también puede vestirse, bordarse y compartirse en una foto. Y que, a veces, los gestos más pequeños son los que cuentan las historias más grandes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.